Muy buenos días, señores estudiantes. Nuestro tema en matemática para esta semana es intervalos de los números reales. Durante esta semana, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Primero, leer el texto. Les voy a indicar de qué se trata el texto. Dice que el distanciamiento social en el que vive nuestro país exige obligatoriamente el uso de mascarillas para evitar la expansión del virus y una segunda ola de contagios. Debido al uso de mascarillas, en el año 2020 el precio de esta mascarilla quirúrgica estaba entre 50 centavos y $1, porque hubo demasiada demanda en el mercado. Actualmente, en cambio, la caja de mascarilla de 50 unidades cuesta $1.90 o está entre $1.90 y $2. Estos valores de las mascarillas, tanto en el año 2020 como en el año 2021, se pueden representar mediante intervalos. Les presento el ejemplo. Aquí, por ejemplo, el intervalo del precio de la mascarilla en el 2020 lo podemos representar como 0,50 y $1 y están con corchetes. ¿Qué implica? Los corchetes implican que se toman o se incluyen ambos precios y además que el valor de la mascarilla puede oscilar entre 50, 51, 52 hasta llegar a $1. Lo mismo sucede con la caja de mascarillas. La caja de mascarilla en este periodo lectivo 2021 está entre $1.90 y $2. Se toman ambos extremos porque está en corchete, es decir, un intervalo cerrado que se los voy a explicar más adelante. Entonces, como ustedes pueden observar, los intervalos pueden ser utilizados en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué es un intervalo? Un intervalo simplemente es un conjunto de los números reales formados por números que tienen las siguientes características. Están comprendidos entre A y B, que por supuesto estos números A y B son los extremos del intervalo. Son mayores que un número A y a su vez son menores que un número B. También los intervalos hay de muchos tipos. Tenemos intervalos finitos y tenemos intervalos infinitos. Entre los intervalos finitos tenemos los intervalos abiertos, los intervalos cerrados, los semiabiertos, que pueden ser semiabiertos a la izquierda o semiabiertos a la derecha. Entonces, para que usted observe mejor, el intervalo abierto usted lo reconoce porque aquellos números A y B que pertenecen a los números reales están entre corchetes o están o tienen la forma de esta expresión matemática que está ubicada aquí, con corchetes ubicados en estas posiciones. Además, usted los reconoce porque están con dos esferas o bolitas que no se pintan. Y la notación conjuntista sería todos los reales. Usted siempre va a leer desde X hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Se lee todos los reales mayores que A y menores que B. Los intervalos cerrados, en cambio, están siempre entre corchetes. Y se leen todos los reales mayores o iguales que A y menores que B. Recuerde, por favor, siempre que el símbolo de la bolita cerrada implica que estos extremos o estos números se incluyen dentro de los conjuntos, pero cuando no está pintada no se incluye. Recuerde también, por favor, que el intervalo abierto utiliza los símbolos menor que, en tanto que los cerrados utilizan los símbolos, como se los estoy ubicando aquí, menor o igual que. Dentro de los intervalos finitos también tenemos el intervalo semiabierto por la izquierda, que está representado en este caso por un paréntesis y un corchete, o también tiene esta forma. ¿Usted cómo lo reconoce? Porque del lado que está el paréntesis, como le dije anteriormente, no se pinta la bolita, pero en cambio donde está el corchete se pinta y se toma el elemento. Recuerde, cuando está abierto o despintado la bolita, no se toma el elemento o el número, pero cuando está pintado sí. Lo reconoce porque en este caso estos intervalos utilizan los símbolos menor o igual que o menor o igual. Los intervalos semiabiertos por la derecha, en cambio, es lo contrario del que está semiabierto por la izquierda. Es decir, en este caso el paréntesis va a estar del lado o del extremo que está ubicado en el lado derecho. Y como usted puede ver también en la simbología, utiliza el símbolo menor que o menor o igual que. Se representa con corchete y paréntesis. Los intervalos, en este caso infinitos, en cambio, son aquellos que no tienen fin, como un conjunto. Como usted puede observar aquí, se representan de esta manera. A puede ser un número cualesquiera,
Se utilizan los símbolos más infinito y menos infinito como está ubicado en el ejercicio que les estoy señalando. Entonces veamos. A va hacia el más infinito y se lee todos los reales mayores que A porque va hacia los positivos. Y ojo, como aquí tenemos el símbolo mayor que, no se pinta la bolita y no se toma el extremo. El intervalo aquí, número 2, te dice todos los reales mayores o iguales que A. Mayores o iguales implica que se pinta la bolita y se va hacia el más infinito y se toma ese número o elemento. Tenemos el siguiente intervalo que sería menos infinito hacia A, es decir, todos los números reales menores que A. En este caso va hacia los números negativos y no se pinta la bolita porque es un intervalo, como usted puede ver, abierto de ese lado. En cambio, el último intervalo, todos los reales menores o iguales que X, es decir, va hacia el menos infinito y se pinta la bolilla porque se toma, en este caso. Como dato curioso te voy a dejar para que leas aquí la representación en este caso de los símbolos infinito, más infinito y menos infinito. Léelo, te va a interesar y te va a gustar la lectura. Vamos ahora a un ejercicio práctico. Por ejemplo, en la siguiente tabla analiza el tipo de intervalo, notación de intervalo y forma conjuntista, lectura y la notación gráfica que tienen dichos intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos, como tú puedes observar, el intervalo 4 y 10. ¿Qué te dice aquí? Que este intervalo 4,10, como está entre corchetes, se toman esos elementos y a su vez es cerrado por la simbología del corchete. Aquí como puedes verificar, si está entre corchetes, utilizas el símbolo menor o igual, en este caso. En la recta numérica observa, el intervalo está desde A, que en este caso es el número 4, hasta B, que sería el número 10. Solo se toman los extremos y todos los elementos que están entre estos números. Por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo se lee? Siempre desde el centro, donde está la X, hacia la izquierda, todos los reales mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 10. En este caso, vuelvo y repito, se lee desde el centro hacia la izquierda, el símbolo que es menor o igual se cambia a mayor, pero cuando lees hacia la derecha conserva el signo. Por lo tanto, repito, todos los reales mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 10. Vamos al siguiente ejemplo. El intervalo que está ubicado entre los números 6 y 14. Observa que al lado del 6 está el corchete y al lado del 14 está un paréntesis. Este intervalo es semiabierto por la derecha. Siempre recuerda que donde está el paréntesis es abierto. Por lo tanto, no se toma ese elemento. ¿Cómo se escribe? Todos los reales mayores o iguales que 6 y menores que 14. De una vez te indiqué la lectura. ¿Cómo se grafica? Desde el número 6 hasta el 14, tomando inclusive el número 6 porque se pinta la bolita de acuerdo al corchete. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero nunca se toma el 14. Siguiente ejemplo, menos 2 más infinito. Este intervalo, como puedes observar, aparece ya la simbología de infinito, por lo tanto es infinito. ¿Cómo se lee aquí? O realiza la gráfica primero. Va desde el menos 2 en la recta numérica y como es paréntesis, no se pinta la bolita y va hacia el más infinito. Y todos los números que van hacia el más infinito, ¿cómo se leen? Mayores, ¿verdad? Entonces, X mayor que menos 2. De la misma manera se lee. Observa acá, menos infinito y 2. Entonces, ¿dónde se ubica? Desde el menos infinito hasta el punto 2 y el punto 2 se pinta. Lo que te implica es que todos los números que conforman este conjunto van desde el número 2 indefinidamente hacia el menos infinito, es decir, hacia todos los números negativos. ¿Cómo se lee? Todos los reales menores o iguales que 2. Perfecto. Ahora vas a realizar con esta pequeña explicación del tema la siguiente actividad. Número 1. Subraya la opción correcta. El intervalo 2 y 8 está formado por todos los números reales del 2 al 8
ambos inclusive. ¿Qué te dice? Que si ambos se incluyen, tú tienes que darme la respuesta aquí, ¿no? Subrayar en este caso. Todos los números del 2 al 8 sin incluir ni el 2 ni el 8. De acuerdo a la explicación, verifícalo. Y los números de entre 2 y 8. Indica qué intervalo representa los números mayores que 2. Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es el intervalo que representa los números que cumplen esta condición? Recuerda, todos los reales mayores o iguales que 2 y menores que 5. Es un intervalo semiabierto, en este caso a la izquierda. ¿Cómo lo reconozco? Porque el símbolo aquí es menor o igual. Siguiente pregunta, dice, el intervalo 2 y 5 corresponde a la representación gráfica. Tienes que escoger una de estas tres alternativas, de acuerdo a la explicación. Siguiente ejercicio, marca con una X en la casilla que corresponda. Te estoy dando 1, 2, 3 y 4 ejemplos en forma de intervalos. Tú me vas a decir si el primer ejemplo es cerrado, abierto, semiabierto, infinito y así sucesivamente con cada uno de estos ejemplos que te estoy ubicando. Continuamos con el siguiente ejercicio. Relaciona los intervalos con su representación. Tenemos aquí el intervalo 1 y 3, es un intervalo cerrado. El intervalo menos 4, 0, un intervalo semiabierto a la derecha. Tenemos el intervalo 9, 13, semiabierto a la izquierda. Y tenemos el intervalo menos 8 y 8, que es un intervalo abierto. En este caso tenemos aquí 4 gráficas. Recuerda siempre que si el intervalo es cerrado, va entre corchetes, si es abierto, va entre paréntesis. En el caso que es abierto, no se pintan las bolillas, en el caso que es cerrado, se pintan. Y aquí pues tenemos el corchete, como te expliqué, se pinta el elemento y se lo utiliza o se lo ubica en el conjunto de los números reales y el 0 en este caso que está el paréntesis y no se lo toma. Y por último tenemos aquí que escribas el intervalo correspondiente a cada uno de los ejemplos que hay en la vida cotidiana y luego grafícalos en la recta numérica. Por ejemplo, para definir los horarios de atención al público en un local, atendemos de 9 a 12. Es decir, hay un horario definido. Tú me indicarás si las personas pueden atender o pueden llegar a que los atiendan antes de las 9 o después de las 12. Ya depende de ti. Por favor, realiza bien, en este caso, tu análisis de estos ejemplos y realiza la actividad. Y para establecer el límite de velocidad, el rango moderado está entre 95 km por hora y 115 km por hora. También, por favor, vuelvo a repetirte, analiza bien, por favor, la actividad o, en este caso, los ejemplos que te estoy dando aquí para que puedas realizar bien tu trabajo. ¿Qué vas a utilizar para esta semana? En material reciclado de años anteriores, cuadernos o el material reusable que tengas en tu casa. Espero que esta explicación te haya servido y que puedas realizar bien tu actividad. Cualquier duda que tengas, por favor, comunícate conmigo y por favor, recuerda enviar tu trabajo con tus nombres completos, el curso, por favor. Y el curso, que es lo principal, tus nombres, porque muchas actividades vienen sin nombre. Bien, que tengan excelente día. Dios me los bendiga. Cuídense. Hasta pronto.